Este fanfic no es mío, es de Tinogod. En la descripción les dejo el link de la historia. Juegos Indios Estinodios capítulo 2 notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. Un suave murmullo llegaba desde la cocina, una melodía que apenas escapaba de los labios de Naoko mientras removía el arroz en la olla, absorta en sus pensamientos. Un vapor caliente se elevaba, formando suaves rizos en el aire, mientras el aceite silbaba discretamente en la sartén. Nada demasiado sofisticado. Solo un plato sencillo y reconfortante, uno que Subaru solía disfrutar. Hoy, quería consentirlo un poco. Una pequeña recompensa por el esfuerzo que había empezado a hacer. Gestos sutiles, incluso insignificantes, pero que para ella significaban mucho. Claro que lo había notado. ¿Cómo no iba a notarlo, después de meses de esperar en silencio y con paciencia a que lo intentara de nuevo? El suave clic de la puerta principal rompió bruscamente la calma doméstica. Un breve crujido metálico, seguido del roce apagado de una mochila arrastrándose por el suelo. Subaru. Bienvenida a casa, dijo, como todos los días, sin siquiera girarse para mirar, apagando la estufa distraídamente. Esperó el habitual murmullo cansado, el suspiro dramático o un desinteresado vuelto pronunciado desde la puerta. Pero hoy no llegó nada. Solo silencio. Una quietud pesada y antinatural, demasiado silenciosa para ser normal. Su pecho se encogió, sutil pero inquieto. Porque después de todas esas semanas, después de las conversaciones difíciles pero necesarias, después de verlo sentarse a cenar de nuevo y hacer esos tímidos intentos de conversación, Subaru había dejado de entrar así. Algo estaba mal. Naoko bajó la cuchara lentamente. Se limpió las manos en el delantal sin pensar, y la sonrisa se desvaneció en una fina línea de preocupación. Y se giró hacia el pasillo, con el corazón latiendo aceleradamente. Allí estaba Subaru, congelado en el umbral, inmóvil como un visitante demasiado asustado para entrar. Con la cabeza gacha, los hombros hundidos bajo un peso invisible, como si algo inmenso se hubiera derrumbado sobre él en algún lugar entre la calle y la puerta principal. Naoko quiso hablar, preguntar qué había pasado, pero entonces vio su rostro y las palabras murieron antes de poder formarse. Rojo. Hinchado. Todo el lado izquierdo de su cara era un amasijo amoratado e inflamado, con un ojo casi sellado por los párpados hinchados. Y más abajo, en la barbilla, en los labios agrietados, sangre oscura y seca, que ya formaba una costra. Se quedó paralizada, congelada. Su cuerpo se heló en un instante. Sentía como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Al principio, sus piernas se negaron a moverse. Todo su mundo, de repente, se redujo a esta imagen rota y silenciosa de Subaru, su Subaru. Solo cuando él extendió lentamente la mano hacia atrás y cerró la puerta con un movimiento mecánico y automático, algo dentro de ella despertó de golpe. El clic seco de la cerradura fue suficiente para reactivar sus músculos, provocando en su cuerpo una oleada de miedo y adrenalina. Subaru. Gritó, corriendo por el pasillo, con pasos rápidos y desesperados, extendiéndose hacia él como si temiera que se desplomara en cualquier momento. Lo agarró firmemente de los brazos, pero él no respondió. No levantó la vista. No se movió. No dijo ni una sola palabra. Algo se quebró en su interior. Algo frío y pesado le subió del estómago a la garganta. Sus dedos, antes firmes y seguros, empezaron a temblar mientras acariciaban suavemente su mejilla hinchada, explorando con cuidado las marcas frescas y violentas. «Dios mío», susurró Naoko, con la voz entrecortada, incapaz de reconocer el tono agudo y tembloroso que se le escapaba. «¿Qué te hicieron? ¿Quién te hizo esto?» La última pregunta no salió suave ni delicada. Salió aguda, peligrosa, impregnada de una fuerza que desconocía tener, que brotaba de lo más profundo, del lugar primigenio donde reside la ira cuando alguien hiere a lo que más amas. Subaru tragó saliva con dificultad. La garganta le ardía, seca y en carne viva como papel de lija. Intentó encontrar las palabras. Quería hablar, contárselo todo. Al desconocido, las bofetadas, la humillación aún fresca en su piel. Quería decirle la verdad, solo por esta vez, aunque le doliera más que todas las heridas juntas.
Pero cuando abrió la boca, las palabras adecuadas nunca salieron. Me resbalé, en la estación de metro. Una excusa estúpida. Patética. Una mentira tan obvia que ni siquiera pudo convencerse a sí mismo. Naoko se quedó quieta, con los ojos abiertos como platos. Se había resbalado. En su cara. 1, 2, 3 veces, ¿cuántas veces para acabar así? Sus manos seguían sobre los hombros de su hijo. Sus dedos temblaban no de debilidad, sino de un pánico lento y sigiloso que le subía desde lo más profundo del pecho. Él ni siquiera podía mirarla a los ojos. Subaru sabía lo que se avecinaba. Sabía que al levantar la vista, no vería ira ni decepción, sino algo peor, algo mucho más difícil de afrontar. Miedo. Ese miedo puro que solo aparece cuando una madre ve sangre de verdad en la cara de su hijo. No una rodilla raspada ni un codo sucio por jugar afuera. No esas heridas que desaparecen con besos y curitas de colores. No. Esto era más oscuro. Más profundo. Algo que Naoko nunca había enfrentado. Algo que Subaru nunca quiso mostrarle. Bajó aún más la mirada, consciente de lo que esa torpe mentira acababa de hacer. La primera mentira que salía de su boca en semanas. Naoko respiró lenta y silenciosamente, intentando calmar la opresión sofocante que sentía en su interior. Sin decir una palabra, sin regañar, hizo lo único que podía hacer en ese momento. Levantó la mano y acarició suavemente la única parte del rostro de Subaru que aún parecía intacta, la que aún sentía como su hijo. Cerró los ojos un instante. Solo unos segundos. No por el dolor físico, ya estaba acostumbrado, sino porque intentaba, desesperadamente, no derrumbarse en ese preciso instante. Mantenerse firme. Mantenerse fuerte, aunque eso significara una mentira más. La última mentira del día. Subaru, una caída, ¿verdad? Murmuró, con la voz apenas por encima de un susurro, como si la pregunta fuera demasiado frágil para formularla en voz alta. Esto, no parece algo que una caída pueda causar. No dijo nada. ¿Qué podía decir? ¿Qué nueva mentira podría arreglar la que ya había dicho? La mano de Naoko subió lentamente hasta la línea roja que le cruzaba la mejilla, rozándola con las yemas de los dedos con suavidad, como si el más mínimo roce pudiera causarle dolor. Pero no era solo miedo, era una confirmación. Porque la piel habla, grita en silencio. Las marcas revelaban demasiado de lo que él intentaba ocultar. Le costaba contenerse cuando solo veía cómo la vida había empezado a dejar marcas reales, dolorosas y permanentes en el rostro de su hijo. Su único hijo, temblando ante ella, destrozado de una forma que ninguna mentira podría ocultar. Estas heridas, murmuró, tan bajo que apenas se oyó. Nadie se recupera de una caída con una huella de mano en la cara, Subaru. Nadie cae al suelo así. Permaneció inmóvil, mudo, con la mirada fija en el suelo, como si esperara que se lo tragara entero. Gruesas lágrimas se aferraban a sus pestañas, colgando silenciosamente, demasiado temerosas de caer. Mírame, dijo después de un momento, pronunciando cuidadosamente cada sílaba para evitar que se le quebrara la voz. No tienes que contármelo todo ahora mismo, lo entiendo. Pero por favor, hijo, no me hagas imaginarlo sola. No me hagas crear historias en mi cabeza. Hizo una pausa para respirar, tragando aire lentamente, intentando calmar el temblor que la sacudía por dentro. Sus dedos se cerraron en puños antes de continuar. Solo dime si necesito llamar a alguien. Pedir ayuda, avisarle a tu padre, o si necesito salir ahora mismo y romperle la cara al bastardo que te hizo esto. Necesito saberlo, Subaru. Ahora mismo. Por favor. Su voz no se alzó. No había amenaza en su tono. Solo esa fuerza invisible que solo existe cuando una madre habla. Subaru ya no lo soportaba. Esa delicada mano en su rostro le quemaba más que cualquier bofetada. Sentir sus dedos temblar con solo tocarlo le quemaba el alma. Sabía que el silencio ya no tenía sentido. Era cruel, incluso. No podía seguir torturándola con él. No fue una pelea, mamá, susurró finalmente, con voz ronca, sin levantar aún la cabeza. Naoko parpadeó lentamente, confundida. Las palabras no correspondían a lo que esperaba. No encajaban con los moretones, la hinchazón ni la sangre seca en su barbilla.
Entonces, ¿qué pasó, Subaru? Apretó los labios con fuerza, tragándose los detalles que se negaban a formarse. No podía contárselo todo. No tal como había sucedido, no en ese caos sin sentido. ¿Cómo explicar algo así sin parecer loco? Pero no podía seguir mintiéndole. Tenía que decirle algo, solo una parte de la verdad. Fui yo, mamá. Se le quebró la voz al decir esas últimas palabras. Una lágrima por fin se le escapó, deslizándose por la cara hinchada. Naoko se la secó con infinita ternura. Nadie me hizo esto, no me atacaron, yo. Tragó saliva con dificultad, con los pulmones apretados. Era un juego. Un juego estúpido. Lo dejé pasar, pensé que podía con ello, que no era nada. Acepté. Maldita sea, yo lo hice. Naoko frunció el ceño levemente, confundida, intentando comprender. No lo interrumpió ni lo regañó. Simplemente esperó con esa paciencia infinita y generosa que Subaru conocía tan bien, aunque ahora le dolía más que nada. Al verla así, callada, confundida, supo que tenía que decir algo más. Lo que fuera. Antes de que ese silencio le rompiera aún más el corazón. Como dije, no fue una pelea callejera, ni alguien del colegio. No fue una pandilla ni nada por el estilo, jugueteó con los dedos, incapaz de mirarla a los ojos. Solo fue un tipo. Un desconocido. Yo, pensé que podría con ello. Pensé que no era nada, que ganaría, no sé, pensé que no importaría. Solo un juego estúpido. Hizo una pausa. Tragó saliva. No estaba seguro de si era saliva o veneno. Pensé que no dolería tanto. Su voz se desvaneció en un ligero temblor, casi infantil, mientras admitía en voz alta la ingenuidad de sus propias palabras. Y ahí estaba, la verdad. No toda. No lo extraño. No lo imposible. Lo justo para que Naoko comprendiera que su hijo no había sido atacado. ¿Qué clase de juego termina con la cara de mi hijo así? Susurró. No era un reproche. No era una acusación. Era una súplica. Una búsqueda desesperada de sentido en un mundo enloquecido. No respondió de inmediato. El silencio se extendió entre ellos, impregnado del aroma de la cena, la sartén enfriándose lentamente, la rutina cotidiana ahora distante, extraña. Respiró hondo, con la mirada fija en el suelo. Era demasiado. No podía sostener su mirada. Uno donde, perder significaba recibir una bofetada, admitió Subaru en voz baja, con cada palabra que lo desgarraba. Y si ganaba, ganaba dinero. Naoko sintió que la sangre le abandonaba las venas. Algo en su interior se retorció al oír esas palabras. Simples, pero cargadas de un significado que no podía comprender del todo, pero que la hacían sentir mareada y enferma. Subaru, ¿accediste a algo así? Su voz se quebró con una profunda fragilidad, no decepcionada de él, sino del mundo que lo había llevado allí. ¿Dejaste que alguien te hiciera daño, por dinero? No era ira. No era juicio. Era la angustia silenciosa de descubrir la parte oscura de alguien a quien creías conocer por completo. Subaru no respondió de inmediato. Asintió, despacio, casi imperceptiblemente. Un gesto triste y torpe, cargado de vergüenza, frustración y autodesprecio. Las palabras que necesitaba no existían. No en ese momento. Yo no quería que terminara así, confesó con una debilidad que sonaba casi infantil, apretando los puños, intentando sin éxito detener el temblor que se apoderaba de sus manos. Es solo que, fue impulsivo, mamá. Pensé que podía controlarlo, parar cuando quisiera, pero luego seguí jugando. Una ronda tras otra. No pude parar. Naoko retrocedió un paso sin darse cuenta, como si necesitara la distancia para respirar, para no derrumbarse allí mismo. Una opresión le apretaba el pecho, no por el juego absurdo ni por el dinero, sino por la fragilidad en la voz de Subaru. En su forma de decirlo, sin peso, como si de verdad creyera que lo merecía. Como si se hubiera acostumbrado a cargar con esa culpa sin nombre. ¿Quién te convenció de hacer algo así, Subaru? Preguntó con una voz que sonaba tranquila, controlada, pero con una agudeza que nunca antes le había escuchado. No lo sé, mamá, respondió rápidamente, negando débilmente con la cabeza. Nunca dijo su nombre. Simplemente apareció de la nada y desapareció de la misma manera.
Naoko cerró los ojos un instante, buscando la calma en la oscuridad tras sus párpados. Solo un instante, pero suficiente para contener el sollozo que le subía como una amenaza a la garganta. Cuando lo miró de nuevo, lo hizo con una intensidad que Subaru nunca había visto en sus ojos. ¿Por qué lo hiciste? ¿En qué estabas pensando cuando accediste a algo así? Yo creí, que podía hacer algo por ti. Las palabras murieron en su lengua, nunca pronunciadas, atascadas en el límite entre la vergüenza y el miedo. Quería decirle que lo hizo todo por ellos. Por su padre, trabajando hasta el agotamiento. Por ella, con esa sonrisa cansada cada noche. Por cada vez que fingían no notar sus fracasos. Pero la voz no salía. Porque si lo decía, tendría que decirlo todo. Tendría que confesar lo de la tarjeta, las palabras del hombre, cómo había quedado al descubierto, reducido a la nada, humillado y destrozado. Eres una mezcla perfecta de desesperación e inutilidad. Esas palabras volvieron a él, cortantes, crueles, resonando en su cabeza. Subaru apretó los puños con más fuerza, sintiendo la presión palpitar en sus nudillos. No podía repetirlo delante de su madre. Jamás. Así que se encogió, se encerró en sí mismo. Pequeño, indefenso, un niño escondiéndose de algo demasiado grande. Fue un error, susurró finalmente, con voz apagada, casi infantil. Un error estúpido. Lo siento. Por fin, levantó la cabeza con dificultad. La miró con lágrimas en los ojos, destrozada, brillando bajo el peso de una culpa demasiado pesada para una sola persona. Pero nunca pensé que perder pudiera doler tanto, susurró con voz ronca. No pensé que una simple derrota pudiera destrozarme así. Naoko no se movió al principio. Ni un suspiro, ni un tic. Solo el eco de esas últimas palabras flotando entre ellas, algo que no debería existir. Un instante suspendido, denso y sofocante. Luego, lentamente, sus dedos se cerraron en un puño y cayeron sobre la mesa con un golpe seco y contenido, breve pero cargado de todo lo que ya no podía contener. La ternura se había desvanecido de su rostro. En su lugar, había emergido algo nuevo, frío, decidido, implacable. Una pérdida. Resonaron las palabras en su mente. Amargas, furiosas, inaceptables. Subaru, el dolor en tu cara sanará. Eso es superficial. La voz de Naoko sonó firme, inquebrantable, pero con un sutil temblor de rabia apenas contenida. Lo que me duele, hijo, lo que realmente me destruye, es que hayas dejado que alguien te hiciera esto. Que alguien se atreviera a lastimarte así, a usarte como pieza de su juego, a ponerte las manos encima como si no fueras nada, menos que nada. Las últimas palabras temblaron, apenas perceptibles, pero las sintió. Su mirada se posó en las manos de Naoko, apoyadas en la madera pulida de la mesa. Sus nudillos estaban pálidos, tensos, apretados como si se aferrara a algo invisible con una fuerza desesperada. Respiraba profunda y lentamente. Una calma artificial apenas contenía algo más profundo que la ira. ¿Quién era? Preguntó finalmente, con un tono frío, casi inhumano. ¿Dónde está ese cabrón? Subaru parpadeó y tragó saliva. Estaba atónito. Sin palabras. Nunca la había visto así. Jamás. No lo sé, mamá. No tengo ni idea, pero Naoko no lo aceptó. No podía. ¿Cómo es posible que no lo sepas? No me vengas con eso, lo interrumpió ella, con un tono cortante, rápido, tan frío que le heló el aire en los pulmones. La gente no desaparece así como así. Dime exactamente dónde estabas. ¿A qué hora ocurrió esto? ¿Dónde lo conociste? Justo, en la estación de metro, dijo Subaru en voz baja, inseguro, evitando mirarla a los ojos. No sé más. Se fue después y. Naoko se movió tan bruscamente que Subaru se estremeció instintivamente. Verla así le era completamente desconocido. Ni siquiera cuando era niño y alguien lo había empujado en el parque, ni cuando la policía lo había traído a casa después de aquella estúpida pelea con los niños del barrio. Esto era algo completamente distinto. La mujer que siempre había encarnado la calidez y la calma ahora era algo diferente. Furiosa. Fría. Implacable. Mortal. Descríbelo, le exigió.
Y aunque habló en voz baja, la fuerza de sus palabras lo hizo estremecer de nuevo. Ahora, Subaru. Todo lo que puedas recordar. ¿Qué llevaba puesto? ¿Había algo que llamara la atención en su rostro? Subaru intentó responder, pero no le salió ningún sonido. Sentía que se ahogaba, las palabras se le amontonaban en la garganta, negándose a salir. Subaru, habla. Insistió Naoko, alzando la voz apenas un poco, pero fue suficiente para hacerle estremecerse de nuevo, sorprendido por una reacción de la que nunca creyó capaz. Necesito saber qué aspecto tenía. Era joven, viejo, más o menos de tu edad. Era delgado, corpulento. ¿Cuántos años dirías que tenía, Subaru? Tenía barba, bigote, gafas, algo distintivo. ¿Cómo sonaba su voz? ¿Dijo algo más? ¿Sabes de dónde venía, a dónde iba? ¿Había alguien más contigo? Piensa, Subaru, piensa. Necesito saberlo. Ahora. Las preguntas seguían llegando. Rápidas, exigentes, implacables. Subaru apenas podía respirar entre ellas. Agradeció brevemente que su padre no hubiera llegado aún, porque sabía que esa furia silenciosa, esa determinación absoluta, habría asustado incluso a Kenichi. Tampoco soportaba la idea de que ambos lo miraran así. Era alto. Mayor que tú, mamá. Tal vez 30 o 40. Llevaba traje, corbata negra, todo impecable. Hasta sus zapatos parecían recién lustrados. No era un bicho raro como los que ves a veces por la calle. Parecía alguien con trabajo, alguien serio. Llevaba un maletín negro, bien cuidado. Un tipo normal, de esos que te cruzas a diario y olvidas al instante. Normal. Normal. Las palabras le sonaban absurdas incluso a él, porque ese rostro seguía grabado en su mente. Su sonrisa, la postura exacta que adoptó al inclinarse para hablar, cómo abrió el maletín con esos movimientos precisos. No era normal. Nadie capaz de algo así podría ser normal. Naoko apretó los labios con más fuerza. Un adulto había lastimado a su hijo. Un adulto, alguien maduro y consciente, había golpeado a Subaru hasta ese punto. La sola idea era insoportable. Inconcebible. ¿Dijiste que era normal? Preguntó finalmente, con voz tranquila, pero peligrosamente tranquila. ¿Me estás diciendo que el hombre que casi te abofetea era un tipo normal, Subaru? ¿De qué clase de normal estamos hablando? ¿Lo habías visto antes? Es alguien de la escuela, un conocido de tu padre, un vecino. No lo conozco, mamá. Exclamó Subaru por fin, alzando la voz por primera vez, entre desesperado y avergonzado. Nunca lo había visto. Apareció sin más, estaba en la estación. Me invitó a ese juego estúpido. Me confundió, me hizo creer que no era nada, y luego, ¿y entonces qué, Subaru? Replicó Naoko, con una mirada feroz, casi violenta. Esos ojos oscuros como la tormenta más salvaje. Esa mirada dura y dolorosa que conocía demasiado bien, porque también era la suya. Entonces dejaste que te golpeara así. Dejaste que te humillara así sin hacer nada. Dejaste que un maldito desconocido se acercara y jugara contigo como si no fueras nada. No entendí, mamá. La voz de Subaru se quebró, desesperada, agotada. No pensé que terminaría así. Pensé que solo era un coreano rico e idiota, alguien que apostaba por aburrimiento, no que terminaría así, no así. Su voz se apagó. Bajó la cabeza avergonzado, exhausto, derrotado por sus propias palabras. No quedaba nada que decir. Solo silencio, culpa y dolor. Naoko se quedó quieta un buen rato, sin decir nada. Algo cambió en su expresión ante su última frase, como si acabara de procesar algo inesperado. ¿Coreano? Preguntó lentamente, con un nuevo tono de voz, la mirada penetrante, llena de una furia contenida. ¿Era de Corea, Subaru? Tragó saliva con fuerza, sintiendo cómo esa pregunta de repente adquiría un peso diferente, y simplemente asintió en silencio. Naoko respiró hondo y cerró los ojos un instante para contener la tormenta que se avecinaba peligrosamente en su pecho. Al abrirlos de nuevo, la calma gélida de su voz contenía una promesa, oscura y absoluta. Voy a encontrarlo, dijo en voz baja, firme, amenazante, con una calma que lava la sangre. Voy a encontrarlo y me aseguraré de que nunca más se te acerque.
Mamá, espera un segundo. ¿Qué crees que estás haciendo? Naoko se giró lentamente hacia él. Su mirada, idéntica a la suya, era ahora dura y decidida, casi irreconocible. No gritó, no alzó la voz, pero esa firme calma era peor. ¿Qué hago? ¿En serio me preguntas eso? Dijo en voz baja y controlada, aunque cada palabra tenía el peso de un trueno lejano. Alguien se atrevió a golpearte, Subaru. ¿Crees que puedo quedarme aquí sentada tranquilamente como si nada hubiera pasado? ¿Esperas que me siente a la mesa, espere a que tu padre llegue exhausto a casa a las 9 y le diga durante la cena que un hombre le rompió la cara a nuestro hijo? No voy a quedarme sentada esperando respuestas que nunca llegan. Voy a encontrarlo. Ahora mismo. Subaru solo podía mirarlo, atónito. ¿De verdad era su madre? Naoko ya ni siquiera lo miraba. Ya se movía, dándole la espalda, corriendo hacia la entrada. Buscó sus llaves, rebuscó en su bolso, agarró su abrigo con movimientos precisos y mecánicos, como si un instinto ancestral en su interior supiera exactamente qué hacer cuando su hijo había sido herido de esa manera. El chico se dio una bofetada en la mejilla sana, saliendo de su trance. No podía soltarla. Simplemente no podía. Una parte de él supo de inmediato que esa idea era peligrosa. No podía dejar que su madre fuera tras ese hombre. No sabía por qué, pero la sola idea de que ella saliera a buscarlo lo aterrorizaba más que lo que había sucedido horas atrás. Se movió torpemente, más por instinto que por pensamiento, y desesperadamente extendió la mano para agarrarla del brazo. La sujetó, quizá con demasiada fuerza, sin siquiera darse cuenta. Por favor, mamá. No te vayas. Su voz era apenas un susurro, temblando más de miedo que de dolor. De verdad, no hagas esto. Ella bajó la mirada hacia la mano de Subaru en su brazo, luego directamente a sus ojos con una severidad silenciosa y dolorida que lo hizo soltarle inmediatamente, avergonzado, confundido. No te vayas, por favor, repitió, con la respiración entrecortada. Ella no dejó de mirarlo. Y esos ojos, tan familiares, tan idénticos a los suyos, brillaban con algo profundo y feroz, una amenaza silenciosa que hablaba más fuerte que cualquier grito. No dijo nada, pero Subaru leyó la respuesta en su mirada. ¿Cómo puedes preguntarme eso después de lo que te hizo? No vale la pena, añadió rápidamente, casi en un susurro, bajando la voz como si eso pudiera apagar el fuego que sentía en su interior. Mamá, simplemente no vale la pena, ¿vale? Naoko parpadeó lentamente, incapaz de creer lo que oía. Una mueca de dolor le torció los labios antes de poder hablar. No vale la pena. Repitió lentamente, como si las palabras estuvieran en un idioma que no entendía. Subaru, ¿te has mirado? ¿Has visto lo que te hizo en la cara, lo que le hizo a tu dignidad? ¿En serio me estás pidiendo que deje pasar algo así? Bajó la mirada, derrotado, exhausto. No sabía cómo explicar algo tan simple y, a la vez, tan increíblemente complicado. No es eso, mamá. No es tan sencillo. Inhaló profundamente y exhaló despacio, intentando calmar el temblor que se le extendía del pecho a los dedos. Por favor, escúchame un segundo. Lo hice por ti. ¿Entiendes? Todo esto lo hice por ti. Por papá. Ahí estaba. Por fin lo había dicho. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, pesadas e insoportables. Las había guardado hasta ahora porque sabía el efecto que tendrían, pero ella necesitaba saber. Comprender. Naoko retrocedió medio paso, aturdida. Esa simple frase, cargada de un dolor no expresado, le dolió más que cualquier herida que su hijo pudiera haberle mostrado. Buscó respuestas en la expresión agotada de Subaru, pero solo encontró confusión y culpa. Subaru, ¿qué dices? ¿Qué hiciste por mí? No lo entiendo. No pudo responder de inmediato. Sintiendo aún su mirada confusa y asustada, metió la mano torpemente en su mochila, con movimientos frenéticos. Con dedos temblorosos, sacó un fajo de billetes, luego otro, y los colocó con cuidado sobre la mesa. 100.000 yenes. 200.000 yenes. Quería darte algo que valiera la pena, mamá, dijo Subaru, sin siquiera saber por qué fue lo primero que salió, por qué, de entre todas las cosas.
Esa olla a presión eléctrica, esa que siempre miras rápidamente en la revista antes de pasar la página como si nunca la hubieras visto. Te vi hacerlo, ¿sabes? Fingiste que no importaba, pero vi cómo lo mirabas. Soltó un suspiro que fue casi un sollozo disimulado, con los hombros hundidos, encogiéndose sobre sí mismo. Quería dártelo. Quería que sintieras, aunque fuera una vez, que no era un completo fracaso. Que podía hacer algo bien sin depender de nadie. Algo que importara. Algo solo para ti. Su voz se fue apagando hasta convertirse en un susurro de dolor. Nunca pensé que saldría tan mal. Naoko se quedó paralizada frente a él, sin palabras, incapaz de romper el silencio. Quería decir algo, lo que fuera, para consolarlo, pero el nudo en la garganta era demasiado denso, demasiado intenso. Odiaba verlo así. Odiaba oír con qué facilidad se desmoronaba. Solo quería abrazarlo y silenciarlo con su calor. Pero sabía que había más. Subaru aún guardaba algo más dentro que necesitaba salir. Nunca pedirías nada. Lo sé. Nunca lo harías. Pero quería dártelo. Con mis propias manos. No con el dinero de papá. Quería demostrarte que no soy solo un problema para el que cocinas. Se le quebró la voz. Y con ella, su último intento de parecer fuerte. Solo, quería hacer algo bien, repitió en voz baja, como si intentara convencerse. No tomé prestado. No robé. No hice nada ilegal. Solo, jugué. Una tontería. Me dieron. Pero también gané. Solo una vez. Y esto, Subaru recogió el dinero. 100.000. Luego otros 100.000. Lo sostuvo con ambas manos, temblando, como si pesaran demasiado, como si le quemaran. Esto era para ti. Le extendió los brazos, firme, aunque se le quebraba la voz. No quiero que vayas tras él. Por favor. No quiero que salgas. No quiero que te lastimes por algo que yo elegí. Yo hice esto. Me quedé. Bajó la mirada lentamente hacia el dinero. No se movió para tomarlo. Simplemente lo miró fijamente, incapaz de comprender cómo algo tan simple como unos pocos billetes había arrastrado a su hijo a esto. Mamá, acéptalo. Por favor. No lo busques. Por fin, volvió a levantar la vista, sin tocar aún el dinero. La ira y la angustia se debatían en su rostro, con lágrimas temblando en los bordes. ¿Crees que necesito que te arriesgues por una maldita olla a presión, Subaru? ¿Crees que aceptaré el dinero que ganaste dejándote golpear por un desconocido? Su tono era duro, severo, pero también dolido, casi herido. ¿De verdad creíste que eso me haría sentir orgullosa de ti? Subaru negó con la cabeza lentamente. No, no fue por la cocina, mamá, en realidad nunca fue por la cocina, murmuró, mientras las lágrimas empezaban a acumularse en sus pestañas, brillando con una desesperación pura. Fue por ti. Por todo lo que haces cada día sin quejarte. Por cada noche que te quedaste despierta esperando a que volviera a casa aunque nunca supieras cuándo sería. Fue porque quería devolverte algo, aunque fuera algo pequeño. Porque nunca me gritaste cuando llegaba tarde, porque nunca, su voz se quebró de nuevo. Porque nunca me abandonaste, ni siquiera cuando yo ya me había dado por vencido. Por seguir sonriéndome como si no te hubiera decepcionado ya 1000 veces. Naoko tembló levemente. Su cuerpo pareció tensarse y aflojarse a la vez, como si quisiera gritar y abrazarlo con la misma fuerza. Cerró los ojos un instante, abrumada, luchando por contener algo inmenso que se retorcía en su interior. Cuando lo miró de nuevo, sus ojos ya no reflejaban ira. Ahora eran más vulnerables, profundamente heridos. Mi amor por ti no se paga con dinero, susurró finalmente, con una ternura triste que Subaru jamás olvidaría. No puedes comprarlo con esto. Señaló los billetes sin tocarlos. Sé que creías que hacías lo correcto, y eso es lo que más me rompe el corazón. Que creíste que tenías que sufrir por mí. Que creíste que recibir esos golpes era una forma de demostrar algo. Subaru, no tenías por qué hacer esto. No tenía otra opción, susurró, y luego soltó una risa seca y amarga, sin humor. Lo sé, suena estúpido. Pero gané al principio. Gané esa primera ronda y podría haberme ido. Solo una bofetada, un golpe tonto, y habría sido suficiente.
Podría haberte dado ese maldito regalo y nunca te habrías enterado. No me habrías visto así. Pero fui un idiota, mamá, un idiota con orgullo, pensando que estaba haciendo algo útil. Por una vez en mi vida. Me quedé. Seguí jugando. Y perdí, 8 veces, antes de poder parar. Inhaló lentamente, tratando de contener las lágrimas que ya brotaban. También pensé en papá, ¿sabes? Pensé en esas clases de inglés que quiere tomar, esas cosas que nunca dice en voz alta pero que aún puedo ver, pensé que tal vez yo también podría ayudarlo. Que tal vez, por una vez, podría ser alguien que ambos realmente merecieran. Naoko dejó escapar un profundo suspiro tras escuchar por fin todo lo que su hijo tenía que decir. Lentamente, como si temiera que cualquier movimiento repentino pudiera romper algo ya demasiado frágil, se acercó a Subaru. Sus manos, con una ternura que casi dolía, tomaron con delicadeza el dinero y lo volvieron a colocar sobre la mesa. Y entonces, hizo lo único que realmente necesitaba hacer desde que él entró por la puerta: abrazarlo. Sin una palabra, sin reproches ni preguntas, ella le abrió los brazos con un gesto tímido, casi inseguro. Él se quedó quieto. Una parte de él quería apartarse, esquivarla, fingir indiferencia o incluso enfado, como tantas veces había hecho últimamente cuando ella se acercaba demasiado. Pero esta vez no. Esta vez, se dejó envolver en ese abrazo suave y cálido que había olvidado que tanto necesitaba. Había pasado demasiado tiempo desde que sintió el calor protector de su madre. Demasiado tiempo fingiendo que no lo quería, que no lo necesitaba. Y ahora, enterrado en sus brazos, sintiendo sus propios hombros temblar mientras intentaba en vano contener las lágrimas, se dio cuenta de que no había cambiado en absoluto. Seguía siendo el mismo niño asustado, pequeño y patético que ella siempre había cuidado. Mierda, pensó, avergonzado, derrotado. Sigo siendo el mismo. Sigo siendo patético. No lo dijo en voz alta, pero las palabras resonaron en su mente, crueles y precisas. Naoko le acarició el pelo revuelto con una ternura que rozaba la desesperación, como para asegurarse de que él seguía ahí, de que aún lo tenía. Sus brazos lo apretaron, más firmes ahora, con más urgencia, como si necesitara grabar en su piel la sensación. No vuelvas a hacer algo así, ¿me oyes? Prométemelo, Subaru. No quiero que vuelvas a pasar por algo así. Subaru abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus labios temblaban, inseguros, incapaces. La tarjeta, pensó, tengo que contarle sobre la tarjeta. Pero su lengua permaneció quieta, retenida por un extraño peso invisible que no dejaba escapar las palabras. No podía decirlo. Todavía no. Por favor, Subaru, necesito que me lo prometas. Silencio. Finalmente, incapaz de hablar, Subaru asintió lentamente contra su hombro. Fue un gesto frágil, poco convincente, pero Naoko lo entendió, o decidió hacerlo. Tal vez necesitaba creer en esa promesa silenciosa. El silencio entre ellos se prolongó, roto solo por el suave tic-tac del reloj de pared, que marcaba interminables segundos. Naoko tomó las manos de su hijo con firmeza y, con cuidado, depositó el dinero en ellas. Quédatelo. Este dinero es tuyo, Subaru. No lo quiero, dijo Naoko al fin, apartándose un poco y sujetándole las manos con una fuerza que lo sorprendió. Intentó protestar, pero ella simplemente le apretó los dedos con más fuerza. Por favor. No lo rechaces. Fue entonces cuando Subaru notó las lágrimas que corrían por las mejillas de su madre. Silenciosas, pesadas, reales. Esa visión, esa prueba innegable del dolor que había causado, destrozó algo más profundo en su pecho. A regañadientes, asintió y tomó el dinero, incapaz de resistirse. Permanecieron en silencio un rato más, sin decir nada. Solo el reloj seguía corriendo, indiferente al tiempo. La cena se había enfriado en la cocina. El cálido y tentador aroma había quedado completamente olvidado. Subaru sintió una punzada de culpa al recordar cómo su madre había intentado preparar algo especial, algo diferente de aquel extraño plato de guisantes que todos habían comido a regañadientes unas noches antes. Sintió una breve y amarga risa subirle al pecho, pero no la soltó. En cambio, respiró hondo y se apartó suavemente del abrazo. Pero ella habló.
No vuelvas a decir que eres inútil, murmuró Naoko, con voz suave y agotada, mientras se limpiaba con cuidado los últimos restos de humedad de las mejillas. Ni delante de mí. Ni delante de nadie. Nunca más. Él asintió débilmente. Lo siento, susurró entonces, con voz profunda y sincera. Siento que hayas tenido que ver esta faceta de mí, Subaru. Pero no lo tolero. No tolero que alguien te trate así. Eres mi hijo. Mi hijo. Mi razón. ¿Cómo podría soportar algo así? ¿Cómo podría quedarme aquí sentada, sabiendo que alguien te hizo daño por dinero? Negó lentamente con la cabeza, cerrando los ojos un instante, como si reuniera fuerzas para lo que iba a decir. Luego se inclinó ligeramente hacia Subaru, mirándolo directamente, con una calma fría, peligrosa y controlada. Solo quiero que sepas una cosa. Si descubro que ese hombre se acerca de nuevo a ti, si siquiera sospecho que intenta hacerte daño otra vez, escúchame, hijo. Bajó la voz, convirtiéndose en un murmullo firme, grave, casi letal. No me importa dónde intente esconderse. No me importa si huye a Corea, a China o al fin del mundo, te prometo que lo encontraré. Su tono se hundió en algo definitivo, mortal, absoluto. Y cuando lo haga, lo juro por todo lo que amas, Subaru, ese bastardo deseará no haber nacido nunca. Subaru la miró, sintiendo una profunda mezcla de miedo, respeto y admiración por esta mujer pequeña y común que, en ese momento, parecía capaz de todo. Y supo, con una certeza visceral e instintiva, que su promesa no era una que tuviera que repetir. Porque en ese momento no quedó ninguna duda. Naoko decía cada palabra en serio. Subaru no podía dormir. Lo intentó. En serio. Cerró los ojos. Cambió de postura. Respiró hondo, como si hubiera leído que podía ayudar. Nada. El techo seguía allí, inmóvil, imperturbable, observándolo con la misma fría indiferencia que el hombre había mostrado antes de levantar la mano. Una y otra vez. Suspiró suavemente, llevándose la mano a la cara. La hinchazón había bajado un poco, aunque aún dolía. No tanto físicamente. Era el otro tipo de dolor. Ese dolor suave y extraño que aparece cuando te sientes como un completo idiota. Después de esa conversación, charla, discusión, intervención emocional a un grito de lágrimas, su madre no lo dejó ir a su habitación sin coger el botiquín, abrir 3 frascos y media despensa, y cubrirse la cara con ungüentos que olían a hospitales y flores que nunca había olido en su vida. No protestó. No tenía fuerzas ni excusas. Simplemente la dejó hacer lo que tuviera que hacer mientras él pensaba en todo lo que no le había contado. Cuidarlo era todo lo que podía hacer, y Subaru lo sabía. Así que se lo permitió. Cenaron tarde. La comida recalentada había perdido su sabor, pero la forma en que su madre lo miraba, buscando más detalles de la historia, era más difícil de digerir. Por supuesto, Subaru no dijo nada más, ocultando lo peor. Que el misterioso hombre lo sabía todo sobre él, sobre sus padres, sobre toda su vida. Lo guardaba en lo más profundo de su corazón, demasiado oscuro para decirlo en voz alta. Y luego estaba la tarjeta. Esa maldita cosa seguía allí, en el cajón. Ocupando espacio. Subaru se dio la vuelta en la cama, molesto, abrió el cajón y lo sacó. Lo miró fijamente. Eso fue todo. Como si pudiera desarmarlo con el odio que sentía por él. Se pasó una mano por los labios, nervioso, y la arrojó sobre la mesita de noche como si ardiera. El cartón mate golpeó la madera con un golpe sordo, más fuerte de lo debido. No sabía por qué no lo había roto. O quemado. O tirado por la ventana. Quizás porque una parte de él no quería. Después de terminar toda la cena recalentada, claramente sin mucho apetito, solo comiendo para que su madre no se preocupara, se fue directo a su habitación. Agotado. Destrozado. Solo quería dormir. Enterrarse bajo las sábanas y fingir que nada de esto existía. Por suerte, su madre lo había entendido. No presionó. No dijo nada más. Solo otro abrazo, en silencio, como si supiera que Subaru se estaba desmoronando por dentro. Y él le devolvió el abrazo. Ya no iba a rechazar los abrazos de su madre. El problema era su padre.
Kenichi llegó tarde a casa, como siempre, y su voz fuerte resonó en el pasillo con ese tono despreocupado. Subaru ya se durmió tan temprano. Y Subaru, sin saber qué más hacer, fingió dormir. Respiración controlada. Ojos cerrados. Músculos tensos como piedras. Finge, finge, finge. Por supuesto, su madre no se quedó callada. Los oyó hablar en la cocina, luego oyó los pasos de su padre acercándose a su habitación. Pero ella lo detuvo justo a tiempo. Aún así, sus padres hablaban, justo afuera de su puerta. Y hablaban en voz alta. Una de esas conversaciones que claramente no eran para él, pero que sabían que oiría. A propósito, quizás. Su madre intentó calmarlo. Su padre quería entrar, despertarlo, quizá intentar una de esas absurdas llaves que usaban para corregir la postura, aunque en realidad solo eran excusas incómodas para abrazarlo. Subaru lo sabía. Kenichi estaba furioso, listo para agarrar su abrigo y perseguir a alguien. Su madre apenas logró detenerlo. Solo con esa mirada. La que podía silenciar a la muerte misma. Pero aún así, Subaru oyó con claridad la voz preocupada de Kenichi murmurando sobre denunciar, llamar a la policía, hacer algo. Y fue entonces cuando su pulso se aceleró de nuevo, abrumado al comprender lo lejos que había llegado todo esto, como lo que empezó como un juego estúpido era ahora algo demasiado grande, demasiado peligroso, como para ignorarlo o olvidarlo. Se cubrió los ojos con el antebrazo, respirando lentamente para calmar el latido errático de su pecho. Cualquier cosa podría pasar mañana. La policía, las preguntas, las explicaciones que no podía dar, todo giraba en torno a ese hombre y esa extraña tarjeta que aún reposaba en su mesita de noche. Subaru soltó una risa silenciosa y amarga, sin humor. Sí. Esto definitivamente se había salido de control. Se dio la vuelta de nuevo, inquieto, intranquilo, incapaz de encontrar paz en su almohada ni en su propio cuerpo. Finalmente, vencido por la ansiedad, agarró su teléfono. No el viejo y destartalado Nokia, sino el otro, el que nunca sacaba por miedo a perderlo o romperlo. La pantalla iluminó tenuemente la habitación, y Subaru parpadeó, cegado momentáneamente por la repentina luminosidad. Esos símbolos. Esas formas extrañas y rígidas en la tarjeta. Las volvió a mirar y, en un impulso repentino, buscó en internet algo remotamente relacionado. Unos segundos después, algo apareció en la pantalla. El juego del calamar. Se quedó sin aliento por un instante. Un juego de niños. Otro. Un juego coreano donde los niños saltaban y reían sin miramientos. Pero nada de cartas raras. Nada de hombres trajeados que te abofeteaban y repartían fajos de billetes. Nada de ese maldito número, ni de la peculiar sensación de ese cartón en sus manos. Suspiró. Cerró la búsqueda. Bloqueó el teléfono. Lo tiró a su lado. Intentó dormir. De verdad que sí. Se giró hacia un lado. Contó sus respiraciones. Imaginó que estaba en otro lugar. Imaginó a esos peludos, pensando en las aventuras que podría haber tenido si se hubiera quedado allí. No funcionó, simplemente no funcionó. Se dio la vuelta en la cama, se arregló el pelo, se acurrucó bajo las sábanas hasta la barbilla, pero sus ojos se negaban a cerrarse. Un zumbido suave y constante le zumbaba en la cabeza como un mosquito que no quería irse. Con un movimiento casi automático, estiró el brazo y volvió a coger la tarjeta. Sus dedos recorrieron la superficie lentamente, sin prisa, como si esperara sentir algo oculto bajo el frío cartón. Luego le dio la vuelta, y aquel número coreano brilló tenuemente bajo la luz del móvil. Las palabras del hombre regresaron, nítidas y claras, deslizándose en su oído como un susurro, grabadas en su memoria. No tienes deudas. Nadie te apunta con una pistola. No estás arruinado, ni al borde del suicidio. Nadie te persigue. No tienes cuentas que pagar. Tu vida no se está desmoronando. Fuiste elegido al azar. Subaru se frotó la sien con los dedos. ¿Aleatorio? ¿Qué clase de tontería elige a la gente al azar? Murmuró. Pero no necesitaba ser un genio. Ese tipo sabía cosas. Demasiadas. No era una lotería. Subaru se mordió el labio con fuerza, negando con la cabeza. Aunque a veces se comportara como un idiota, podía leer entre líneas.
La forma en que hablaba el hombre. Lo que insinuaba. Hay más dinero. De eso se trataba realmente. Más efectivo. Más promesas. Y esa era la verdadera tentación, ¿no? Lo que no podía quitarse de la cabeza. Volvió a encender su teléfono. La pantalla de bloqueo cobró vida. Una figura de cabello blanco lo miraba a través del suave resplandor azul. Altair. Fría. Silenciosa. Elegante. La había puesto como fondo de pantalla después de ver ese anime raro del que ni siquiera recordaba el final. Ni siquiera sabía por qué la seguía teniendo ahí, pero ahora, la mirada de Altair se sentía diferente. Como si lo estuviera juzgando. Como si lo supiera. Golpeó la pantalla con el pulgar y luego miró hacia abajo. El número seguía allí. En su cabeza. Se mordió el labio inferior y sintió un peso frío asentándose nuevamente en la boca del estómago. Entonces la voz de su madre regresó: Cristalina, no vuelvas a hacer algo así. Prométemelo, Subaru. Prométeme ahora mismo que nunca te pondrás en riesgo por algo así. Nunca más. Apretó los labios con fuerza, mientras la culpa y el miedo se retorcían en sus entrañas con una fuerza devastadora. Se cubrió la cara con una mano. Cerró los ojos con fuerza. Te lo prometí, no. Pero la mano que sostenía el teléfono no se movió. Se quedó allí, firme, apretada contra su pecho. ¿Por qué? Susurró, apenas audible. ¿Por qué carajo quiero llamar? ¿Por qué me cuesta tanto olvidarlo? Se le quebró la voz. No tenía deudas. No necesitaba esto. Nadie lo perseguía. Nadie lo obligaba. Pero eso era una mentira. No necesitaba una pistola en la cabeza para sentirse acorralado. No necesitaba una cuenta bancaria vacía para sentirse inútil. Vivía endeudado. No con dinero. Culpa. Promesas incumplidas. Intentos fallidos. Perdóname, mamá, perdóname por esto. Las palabras resonaron silenciosamente en su mente, pesadas y amargas, mientras se obligaba a tragarse el nudo invisible que le quemaba la garganta. Lo peor era saber que, aunque volviera a fallar, aunque rompiera una promesa más, ella nunca lo odiaría de verdad. Seguiría esperándolo, con esos ojos pacientes y bondadosos, y eso dolía mucho más que cualquier bofetada que hubiera recibido esa tarde. Se incorporó lentamente, apartando las mantas como si pesaran toneladas. Le dolían los músculos al moverse, como si su propio cuerpo quisiera detenerlo. Sentado en el borde de la cama, sus huesos crujieron suavemente, un gemido apagado tras permanecer inmóvil tanto tiempo. El suelo de madera estaba frío bajo sus pies descalzos. Más frío de lo habitual. Se puso de pie, arrastrando un poco los pies mientras caminaba hacia su escritorio. Encendió la lámpara con un clic seco. Una cálida luz amarilla se derramó sobre el caos organizado que lo rodeaba. Su mundo, su pequeño santuario de cosas inútiles. Las figuras. Los carteles. Las vitrinas llenas de plástico pintado con cariño. Personajes que no existían. Que nunca juzgaban. Que siempre sonreían. En su mayoría chicas de pelo blanco. No sabía por qué tenía tantas. Algunas se las compraba él mismo. Otras eran regalos de sus padres. Cumpleaños en los que no pidió nada, y aún así se los dieron, pensando que lo harían feliz. Sonrieron al entregárselos. Le preguntaron si eran del tipo que le gustaba. ¡Qué vergüenza! ¡Qué tristeza! ¿Y todavía me amas? Susurró, con una áspera mezcla de culpa y ternura ardiendo en su pecho. La tarjeta estaba en su mano. Ni siquiera recordaba cuándo la había vuelto a coger. O quizá nunca la había soltado. Lo colocó sobre el escritorio, como si al dejarlo ahí también pudiera tranquilizarse la decisión. No funcionó, se quedó allí parado, mirándolo fijamente, mientras su mente daba vueltas a distintos escenarios, uno tras otro, como golpes en la nuca. ¿Y si llamaba? ¿Y si alguien contestaba? ¿Y si le daban una dirección? ¿Y si le ofrecían otro juego? Retos. Violencia. Más bofetadas por dinero. ¿Y si el teléfono explotara? ¿Y si alguien empezara a seguirlo? ¿Y si todo esto fuera solo un experimento retorcido? ¿Y si fuera real? ¿Y si esta vez el dinero fuera aún mayor? Él no lo sabía. Y aún así, miró la tarjeta una vez más.
Entonces levantó la vista. Las figuras lo observaban. Chicas sonrientes. Personajes ficticios. Vidas perfectas falsas que había coleccionado en lugar de construirse una. ¡Qué ridículo! Y, sin embargo, qué cómodo. Se dio la vuelta. Agarró su teléfono. Lo encendió. Lo siento, mamá, susurró de nuevo. Y sin decir una palabra más, tecleó el número, dígito a dígito. Le temblaban las manos. Tardó más de lo debido. Se equivocó 2 veces. Tuvo que retroceder. Empezar de nuevo. Como si su cuerpo supiera lo que estaba a punto de hacer y tratara de resistirse. Pasaron los minutos. Demasiado tiempo para algo tan simple. Finalmente llegó el último dígito. La pantalla se iluminó. La llamada aún no había empezado. Simplemente estaba ahí, esperando. A un botón de distancia. 2:03 am. Una hora miserable. Un momento en el que ninguna persona cuerda debería estar despierta. Alguien podría responder. Él no lo sabía. Pero sí sabía una cosa. Si nadie lo contestaba, nunca volvería a intentarlo. Y él continuaría con su vida de mierda. Con un último aliento, quién sabe cuántos ya había tomado, se quedó mirando el botón verde, con el pulgar suspendido sobre la pantalla. Su reflejo lo miraba a través del cristal. Labios tensos, pálidos y agrietados, ojos que brillaban con algo que no era coraje, sino agotamiento. Al diablo con todo, susurró Subaru. Y presionó el botón. El tono empezó de inmediato. Agudo, clínico. Solo un pitido. Un solo tono. No hubo tiempo para arrepentimientos. Una voz respondió al otro lado, tan clara como el agua en el silencio. ¿Quién habla? No era la voz del tipo del maletín. No era esa voz tranquila y venenosa que le había destrozado la autoestima en segundos. Esta era diferente. Suave. Incluso. Casi, neutral. Subaru se quedó paralizado, con el teléfono pegado a la oreja, incapaz de hablar. Se le secó la garganta al instante, como si una parte de él no hubiera esperado realmente que alguien contestara. Hola. Repitió la voz, un poco más insistente, pero todavía tranquila. Subaru tragó saliva y se aclaró la garganta. Intentó no sonar como lo que era, un manojo de nervios con la cara aún magullada. Forzó una sonrisa aunque nadie pudiera verla. Hola. Soy, bueno, el chico al que le dieron una paliza, dijo con una risita seca, un intento fallido de humor que no disimulaba del todo el temblor de su voz. El de la comisaría. Ya sabes. Silencio. Solo un par de segundos. Luego vino la respuesta. ¿Quieres participar en el juego? Por favor, indica tu nombre completo y fecha de nacimiento. Así sin más. Sin preámbulos. Sin introducción. Sin bienvenida, sin explicación. Solo esa frase plana y directa. Quedó suspendida en el aire como un veredicto. Como si al decirlo quisiera decir que ya estaba firmado. Y con eso, no había vuelta atrás. Notas. Bueno, sí, me costó un poco terminar este capítulo. Mi idea original era empezar el juego ya. Despertar en esas camas, con Subaru diciendo algo como, ¿cómo demonios terminé aquí? Pero al final, me gustó más esta versión. Quería centrarme en otra cosa, en Naoko. Quería mostrar más de ella. Uf. Al releerlo, me impactó bastante. No